Pues muy buenos días, bienvenidos a nuestra sesión del Seminario Punto de Encuentro. Estamos muy contentos de tener a nuestros invitados de lujo una vez más. Vamos a hablar acerca del territorio y sus representaciones. Voy a leer un pequeño resumen de semblanza de nuestros invitados, si no nos vamos a llevar la mitad de la plática. Muy ilustres personajes. Tenemos hoy a Luis Ignacio Sáenz, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor investigador del posgrado en Historia y Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Y lo es del posgrado en Arquitectura de Conservación de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En el servicio público ha sido asesor de los subsecretarios de Planeación y Asuntos Culturales y Cooperación Internacional, así como director de publicaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, consejero cultural y científico de la Embajada de México en Italia, coordinador general de difusión cultural de la UAM, director adjunto de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, coordinador general del Programa de Mejoramiento del Comercio Popular del Departamento del Distrito Federal, coordinador general de Política Sectorial de la Secretaría de Energía, gerente de Promoción de Sistemas de Control de Pemex, secretario administrativo del INAH, asesor de la Secretaría de la Función Pública, entre otros. En cuanto a revistas especializadas y divulgación, ha sido director de Casa del Tiempo de la UAM del 99 al 2005, editor de Alforja, Poesía y Artes Plásticas del 2003 al 2005, miembro de los consejos editoriales y de redacción de Memoria, Humanidades y Ciencias Sociales, Paideia, Filosofía y Teoría Crítica, Cuadro, Estética y Artes Visuales y Contexto en Psicoanálisis, entre otras. Director de la colección de poesía El Pez en el Agua, UAM 2000 a 2005, editor y codirector con Jorge González Aragón de la colección Corpus Urbanístico de México en Archivos Españoles, UAM, Embajada de España, 2001-2014, codirector de la colección Cultura y Filosofía Política de Ediciones Coyoacán, 2012 a la fecha. Cuenta con más de 250 publicaciones entre artículos, ensayos y capítulos de libros. Ha sido editor de más de 500 libros. Investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Jorge González Aragón. No sé, yo lo lea después de eso. Ahí no me ayuda. Jorge es de una casa, es conocido por todos. Jorge pues también vino. No es cierto. Jorge González Aragón, arquitecto y maestro en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su tesis doctoral en la Universidad de Valladolid se titula Fiscalización y Defensa. Es profesor investigador titular del Departamento de Síntesis Creativa de la carrera de Planeación Territorial y también posgrado de Diseño en la UAM. Ha participado también como profesor en el posgrado de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Muebles de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del posgrado sobre el territorio de la Universidad Iberoamericana de Puebla y en el posgrado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Puebla. En el ámbito profesional se ha dedicado a la elaboración de planes y desarrollo urbano en la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas del 79 al 82, la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de México 82-85. Coordinó el proyecto de conservación urbana del Paseo del Río San Francisco en el Centro Regional del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Puebla del 95-96, que fue reconocido con el Premio Francisco de la Maza al mejor trabajo de conservación del patrimonio cultural urbano en el año 97. En la investigación colabora con Luis Ignacio Sáenz en el proyecto Corpus Urbanístico desde el año 2000, inició en la UAM desde el año 1995 con el proyecto denominado Códices, Planos y Mapas Urbanos Arquitectónicos de México en el periodo colonial, reconocido por la Universidad Autónoma Metropolitana con el premio anual a la mejor investigación publicada en el área de Ciencias y Artes para el Diseño del año 94. La investigación personal la ha dedicado a la lectura e interpretación de los códices, planos y mapas referidos al territorio, a las ciudades, los edificios, participando como autor y coordinador en los siguientes libros: Urbanismo, Arquitectura Militar en Iberoamérica, en coordinación con Norma Rodrigo Cervantes y Leonardo Meraz, con textos de Carlos González Lobo. Arquitectura y Urbanismo Militar en Iberoamérica, como coordinador y autor en 2012, en coordinación con Everardo Carballo.
Corpus Urbanístico de Campeche, del 2011, en colaboración con Luis Ignacio Sáenz y Norma Rodrigo Cervantes. Corpus Urbanístico de San Juan de Ulúa, en colaboración con Manuel Rodríguez Viqueira y Norma Rodrigo Cervantes, y prólogo de Luis Ignacio Sáenz. Y muchísimas otras publicaciones más. Entonces, de las cuales se arrepienten. Entonces, pues les pido un aplauso para nuestros invitados y vamos a comenzar con esto. Es que dice, no, a ver. A ver, ¿qué? A ver, un comentario desordenado de introducción. No todos los que veo ahora, que nos tienen muy feliz que esté el salón lleno, estuvieron la vez pasada que conversamos, y que era sobre otro libro, sobre el libro del Caballito de Manuel Tonsal, Lances y Bretes, en el que participamos los tres, junto con dos grandes arquitectos eminentes ya desaparecidos, Sergio Saldívar Guerra y Carlos González y Lobo, también con la participación de un artista plástico muy relevante que es Manuel Marín, y teníamos el aporte de uno quizá de los más relevantes coleccionistas mexicanos, que es Rodrigo Rivero Lake. Y bueno, pues era un libro es realmente un estudio del espacio, de cómo se fue moviendo el caballito y cómo el caballito fue una suerte de marcador del desarrollo urbano de la capital de la Nueva España y después del México independiente, y cómo sobrevivió a ese peso simbólico de ser un monumento ecuestre en favor de un Borbón, de Carlos IV, y que la memoria colectiva de entonces, desde que se presenta en sociedad la maqueta y hasta que se instala en la Plaza de Armas o Zócalo, así nombrado posteriormente el complejo Broncinio, en 1803, nunca se le denominó un monumento ecuestre a la memoria de Carlos IV, o en gloria de Carlos IV, en ese entonces emperador del Imperio Español, sino para nosotros los mexicanos de la lejanía, esos que todavía no sabían que tendrían que asumir ese sino. Lo importante siempre fue el animal, siempre fue el corcel, siempre fue este percherón de nombre tambor, lo cual en términos de nuestra historia y de la parte simbólica y alegórica, pues era muy importante que se matase ese tufillo nobiliario en favor del animal, ¿no? De un animal realmente, además, digamos, parido en los establos del Marqués de Jaral de Berrio, allá en lo que hoy es Guanajuato, en la zona del municipio actual de San Felipe de Torres Montes. Entonces hablamos de eso. Entonces, aunque fuimos pocos, estábamos bien peinados esa ocasión. Y entonces ahí nos hicieron la invitación de que si volvíamos a venir a engañarlos y a divertirlos, y entonces dijimos, bueno, ¿sobre qué vamos a hablar? Y dentro de los privilegios que a mí me ha dado la vida fue conocer a Jorge González Aragón y hacer cosas con él, y aprender muchas cosas con él, y las que no puedo uno aprender, por lo menos que convivan y se complementen. Y este es el caso del libro que hoy nos reúne aquí, que es El territorio y sus representaciones. ¿Qué es este libro? Este libro es, como comentábamos antes de ingresar a esta sala con Amador, es una lectura multimodal o multidisciplinaria, como la quieran calificar, de algo que hemos ido perdiendo en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que tiene que ver con este acerto heraclitiano de que lo sabio es uno, entender que todo tiene que ver con todo. De modo tal que un arquitecto tiene que ser una persona más que informada en términos de la historia, del contexto en el que surgen los preceptistas, en el que se dan las obras, en el que ascienden y caen las civilizaciones y demás. Entonces, poníamos como un ejemplo que él era a Vitruvio y no contextualizarlo con la Roma de ese entonces, que están
empezando a hacer una visión válida del proconsulado y se está convirtiendo en una tiranía ex oficio, pues es absurdo. Entonces no entendemos nada. No saber que los dibujos originales de los 10 libros de arquitectura de Vitruvio se pierden porque están alzados en el dibujo con tintes vegetales que no soportan el paso del tiempo, ¿no? Que quedan humillados y desaparecen. No así el manuscrito, porque el manuscrito es impostado con tintas minerales y eso sobrevive. Eso tiene que ver, por ejemplo, con lo de Mohamed al-Idrisi y lo de Ptolomeo, que es un texto que trato yo en el libro. De modo tal que no tenemos preparada ninguna presentación formal, sino lo que quisiéramos es como picotear los 10 ensayos que componen el libro, 5 de Jorge González Aragón y 5 míos, que están escritos desde trincheras diferentes del pensamiento y de la reflexión, y que sin embargo, como ahora pomposamente se dice del vino y de los manjares, maridan bien. Y así como mis textos, aunque ustedes no lo crean, iluminan los de Jorge, también los míos son iluminados por los de Jorge. Y entonces esto es algo realmente fascinante cuando dos formaciones académicas tan diferentes como las nuestras logran proponerse objetivos, intenciones, propósitos comunes. Para no alargarme en esta primera intervención, diré que tuvimos también la fortuna de, aparte de la presentación institucional firmada por el rector general y demás, que es algo que lo deben de leer porque no lo escribió el rector general, sino lo escribimos nosotros, entonces porque no queríamos que nos echara a perder el libro, entonces lo usamos de sendón. Quiero decirles que hay una introducción, y más ni menos que de Carlos González y Lobo, que es una gente pues, que fue muy cercana a los que estamos de este lado, particularmente de Jorge y de Luis. A Luis le tocó además el privilegio de ser sistemáticamente maltratado por Carlos, ¿no? Y yo, como soy una rara aves, que no soy arquitecto, entonces un poco como hay una suerte como de generosidad y de que no se me echan encima y son más anuentes con lo que yo pueda decir y errar, ¿no? Porque Sotoboche murmurará, dejémoslo, es un politólogo, el que va a entender, ¿no? Entonces, es un gran libro. Lamento que la universidad no tenga una política de actualización de precios. Este es un libro que obtuvo, gracias a Jorge, porque yo soy fuereño, el premio de la investigación en Seattle, ¿no? Ya no sé ni en qué año. 2015 o 16, ¿no? Sí. Y está más caro de lo que nos costó hacer hoy, ¿no? Este fue financiado con esos comités que se instituyen con motivo de las conmemoraciones de aniversario de la universidad, y entonces se hizo el libro gracias a esa bolsa de financiamiento, pero un libro que costó menos de la mitad de a lo que lo venden ahora. Lo cual que me parece realmente fuera de lugar, porque no es un libro, aunque ustedes lo vean de pasta dura y profusamente ilustrado, no es un coffee table book, o sea, no es un libro burgués en ese sentido, es un libro académico que sí requiere de las ilustraciones y que sí requiere que estas sean a color y que sí requiere que sean muchas y que estén muy bien impresas, porque si no, no se entiende nada. Además de las ilustraciones que son históricas, tendremos el caso de que parte de lo de la vivienda azteca, que ha sido un tema de preocupación histórico de Jorge González Aragón, pues son dibujos a mano alzada del propio Jorge, de tal suerte que si eso no está bien reproducido, pues sería hasta contraproducente. Y sí creo que es una joya de la que mucho debe de honrarse la propia universidad, no porque estemos nosotros de poner, sino porque es un buen libro. Y entonces, pues eso es lo que yo les tengo que decir en una primera instancia, y reiterar que ojalá puedan abrevar en el libro, supongo que estará en la biblioteca
de la unidad, ¿no? Y el que lo pueda comprar, cómprelo, no se va a equivocar. Porque se darán cuenta que la reflexión sobre el espacio, cómo representamos el territorio, cómo lo vamos categorizando al paso inexorable del tiempo, están vinculados con la filosofía, con el arte, con la lengua misma. Y si no, digamos, rescatamos estos vínculos, empobrecemos la lectura de los clásicos y perdemos buena parte de su conocimiento profundo porque lo banalizamos. Entonces esa es la invitación central que hacemos el día de hoy. Sí, bueno, antes de que comience Luis, sí me gustaría comentar varias cuestiones. Primero, que la invitación para esta sesión del día de hoy la hizo Roberto Padilla, que es nuestro jefe de departamento, a Luis Ignacio Sáenz, y él generosamente me invitó a mí, y yo a la vez pues también invité a Luis, porque le dijimos que se viniera para acá, porque él también hizo una lectura exhaustiva del libro, y actualmente estamos colaborando los tres desde diferentes partes en nuevas publicaciones, o eso creemos, ya lo hemos comentado, ya vamos a iniciar nuevamente. Entonces, sí quería mencionar esto, de por qué estamos aquí los tres. La otra cuestión que también me parece legítimo decir es que solamente uno o dos libros de los que he participado aquí en la UAM, de cerca de 10, pues solamente 2 han sido con el apoyo de allá de Extensión Universitaria, cuando estuvo Graciela Lechuga, y otro acá en el departamento, cuando todavía los departamentos sacaban las publicaciones. Y los otros, pues como dice Luis Ignacio, ha promovido 500 o editado 500 libros, pues uno de esos libros fue, ya lo mencionó la vez pasada, cuando fuimos José Luis Cortés y yo, para proponer una primera exposición, y él nos orientó a hacer el primer libro que se llamó Corpus Urbanístico de Puebla y Oaxaca. De hecho, el tema o la categoría de corpus urbanístico fue idea de Luis Ignacio, que me pareció sensacional, porque era el corpus urbanístico que habíamos trabajado y en el cual él también intervino en gran medida sobre los planos de casas, ciudades, obras civiles y otros artificios en el territorio que se encuentran en los archivos españoles. Entonces allá se visitaron, se recorrieron exhaustivamente 13 archivos, de los cuales, como ya mencionó, tenemos alrededor de 1.400 imágenes. Entonces, ese primer libro se hizo con Luis Ignacio, sí, solamente con el apoyo y con la intención de hacer este primer texto, bastante bien ilustrado, como él hace todas las ediciones. Después siguió el otro que se llamó Corpus Urbanístico de Ciudad de México, en el Archivo General de Indias. Después se hizo el Corpus Urbanístico de la Nueva España en los archivos españoles. Muchas gracias. Y ya posteriormente él salió de la Universidad Autónoma Metropolitana y fue a trabajar a Lina. Entonces desde Lina también promovió que se continuaran estos corpus, primero entre la UAM y la Embajada de España, y después ya en el Instituto Nacional de Antropología e Historia con la Embajada de España, que fueron el de Corpus Urbanístico de Michoacán, también en los archivos españoles,
que quedó una exposición bellísima, que curó Patricia Real, y que, bueno, pues un texto también muy bueno en el que participó también González Lobo y otro personaje, Jaime, no recuerdo cómo se llama. Bueno, no, Jaime Cama es ágrafo. Entonces hicimos ese, después estaba muy importante la discusión acerca de San Juan de Ulúa, todas las intervenciones y demás. Entonces Luis Ignacio también propuso que se hiciera el texto de corpus urbanístico de San Juan de Ulúa, que fue el que realizamos también allá en el Instituto Nacional de Antropología, y que en todos ellos, a pesar de que, como ya dijo, la UAM no puso ni un quinto ni un peso, se le dio el crédito a la UAM con el logotipo en portada. Y se hicieron siempre exposiciones. Y siempre se hicieron exposiciones magníficas, por cierto. De hecho, todos los corpus urbanísticos están agotados. Este no se ha agotado porque no lo sacan a la venta, ¿no? Estaba ahí como... Lo esconden y lo ponen caro. La señal es obvia. Eso. Bueno, entonces solamente quiero referir esto porque el último que se hizo fue el corpus urbanístico de Campeche en esta serie, que fue auspiciado o fue financiado por el gobierno de Campeche. Todas estas, pues ya conocen a Luis Ignacio Sáenz, es un monstruo, entonces siempre consigue los recursos para hacer estas ediciones, y en la cual ya decidió el participar. Después aquí en este, que también fue una idea suya, que afortunadamente nos apoyó por la vía de Luis Ignacio Sáenz en primer lugar y mía, Manjarres, Norberto Manjarres, y pudimos hacer esto una vez que fue dictaminado en el Consejo Editorial de la Rectoría General. Pues esto lo cuento porque sí me parece hacer público este agradecimiento y esta colaboración que hemos tenido con Luis Ignacio. Nuestro querido amigo Luis García Gadiano se incorporó en el último texto. Él andaba ya construyendo por acá y demás, quería el premio Pritzker o no sé cuál, pero bueno, finalmente digo, no, mejor voy a ser más modesto y me voy con Luis Ignacio y con Jorge. Entonces, ella participó en el último libro, el cual pues, trabajamos excelentemente y ahora estamos ahí compartiendo una investigación. Yo solamente esto como una presentación que me parece importante, le doy la palabra a Luis y como dice Luis Ignacio, ya iremos picoteando algunos de los textos que tienen la gran virtud, que lo acaba de mencionar, de que texto e imagen son parte de una misma, ¿no? Entonces, para nosotros era muy relevante hasta donde me da mi capacidad a mí, y desde luego el trabajo de Luis Ignacio, que es impresionante, pero es esta relación en ver todo el libro como una sola unidad. No son imágenes que se ponen como estampitas o que se ponen de relleno o como parte de ornato, sino están integradas dentro del libro. Luisito. Bien, muchas gracias, Roberto, a todos los presentes. Pues yo creo que más bien me gustaría ir marcando estas alternativas que cuando se plantean los libros, como lo hemos ido tratando de hacer y como lo has hecho siempre con Luis Ignacio, Jorge, no es un libro únicamente del territorio y sus representaciones. Es un libro que además de eso tiene muchas maneras de explicar por qué se tiene que representar un territorio. Y con la lucidez de decir, los árabes tienen una manera de ver el territorio y por lo tanto de marcar. Y entonces poner a dialogar
la cultura territorial del Mediterráneo con los códices mexicanos, a través de los textos, a través de una invitación a leer el libro de muchas maneras, como en el fondo tiene que ser un texto. Sí, o sea, para los flojos como yo, nada más tienen que ver los planos, ¿no? Y te ahorras leer las letras, por ejemplo. Pero los planos son un documento gráfico que a la vez es una manera de enseñar cómo, más allá de representar el territorio, los documentos tenían una condición plástica. Era una combinación, cosa que lamentablemente, aunque estemos en CIAD, pues la fragmentación del conocimiento es tal que nadie puede hoy armar que un documento gráfico tiene que ver con un territorio o cómo representar los arquitectos, diríamos, los documentos de Vitruvio, reforzando la idea de un contexto distinto. Porque Vitruvio dice 10 libros de arquitectura. Nada más que primero hay que aclarar. Sorry, Roberto, los planificadores no existían. Porque el libro 1 es la ciudad. Y con esto, para no abarcar, es donde uno va encontrando en este libro, como en los buenos libros, la posibilidad de leer desde un estudio que pues todos sabemos que Jorge le cae mal a todo el mundo, menos al Ignacio y a mí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí, lo queremos. Jorge en este libro expone un hallazgo único y lo publicas por primera vez. Sí, es eso. Sí, diríamos el Neufer azteca. Sí, la condición ergonométrica y las medidas prehispánicas. Pues qué bueno que nadie lo haya vuelto a leer, y yo creo que por eso la UAM no lo quiere mostrar. No vale la pena hacer por primera vez la referencia que, al igual que en Vitruvio y al igual que en los griegos y al igual que en todas las obras previas al metro de dimensión, estaban relacionadas con las medidas de los hombres, de los seres humanos. Y por eso los planos y la representación en los códices van siempre vinculados a medidas de comercio, a recorridos, a la manera de marcar el camino, si es de un sentido o de otro, que a la vez también te dice si el Tlatoani es jefe de uno o el otro es un súbdito, casi como uno en esta mesa del final. Entonces yo creo que hablar del territorio a través del libro o a través de tener aquí a Jorge y Luis Ignacio es una invitación a esta visión, diríamos, completa, integrada, ¿no? En las palabras de holística. Sí, si no, no se puede entender un libro de estas características, que puede, insisto, ir de un códice a un mapa árabe, que transita por Ptolomeo, pero ya entrados en gastos habla de un señor Durero. Nada más pequeños esbozos culturales, porque eso es lo que también hablábamos antes de pasarnos para acá. Por diferentes circunstancias pareciera que
hemos caído en la trampa en las universidades de enseñar nuestra especialidad. Y lo otro ya no tiene que ver. La cultura, la relación, ¿no? El cine, las artes, darse el tiempo, ir a un concierto, darse el tiempo, ir a una exposición. No. Si no me obliga el maestro, no voy. Y como voy obligado, pues tampoco la veo. No, por gusto. Entonces yo ahí suelto esta primera para platiquen un poco de esta, diríamos, devenir. Bueno, si me permiten, les voy a hacer alguna reflexión del por qué es importante ir más allá de una lectura mecánica o secuencial de los temas espaciales y los temas constructivos, y que siempre su sentido va más allá de sí mismo, va más allá de sus propios resultados. Lo que el libro ofrece, sin decirlo a lo mejor explícitamente, es que tenemos que dudar de la veracidad de los documentos. Nosotros venimos de una cultura en Occidente que endiosa los documentos, que endiosa lo publicado. Entonces los manuscritos, aún estando publicados, están vinculados con lo sagrado. Entonces cuando vemos una cosa así, ya nos parece que como está impresa, no puede estar equivocada. Entonces lo vemos como un gajo de reflexión trascendente. Y realmente lo que hemos hecho a lo largo del corpus urbanístico de México en los archivos españoles, o lo que hacemos a lo largo de este otro libro, es un poco como pillar esos momentos de improvisación y de fantasía o de reconstrucción a partir de elementos incompletos de lo que es el espacio y de lo que es su propio significado. Entonces, si ustedes hojearan el volumen dedicado a San Juan de Ulúa, verían que la primera representación que se tiene de lo que se pretende sea la casamata o la fortaleza de este puerto es una construcción medievalizante que no ocurrió jamás, o sea, jamás se levantó, y tampoco es la obra de un adicto al fentanilo del siglo XVII o XVIII, ¿no? De modo tal que tenemos que ir siempre a contracorriente, tenemos que dudar de la velocidad de los documentos para poder establecer su vigencia y el alcance de objetividad que nos puede brindar. De modo que si no tenemos una formación, por mínima que sea, de instrumentos, de mecanismos y de estrategias hermenéuticas, pues nos quedamos ciegos. O sea, no porque entendamos, digamos, la topografía de un sitio a través de una imagen y que podamos, digamos, disciplinarmente identificar las curvas de nivel, eso quiere decir que entendamos qué significa en la realidad eso y cómo se distribuyen, no sé, las corrientes de agua en esta circunstancia, o cómo se marcan los premios y lo que sea, ¿no? Las alturas diferenciales de un lugar o un emplazamiento, lo que sea. Entonces estos son temas metaarquitectónicos, o digamos que la arquitectura nunca quiso ser arquitectura, sino la arquitectura siempre fue filosofía, siempre fue historia, siempre fue antropología, y lo hemos ido olvidando y lo hemos ido enterrando gradualmente. Y me parece que una universidad como esta está llamada a subsanar estos olvidos que nos empobrecen brutalmente y que nos vuelven parte de un proceso, digamos, especulativo, mercantilista del espacio público y de la privatización, hasta llegar a la gentrificación y todo lo que ustedes quieran. Entonces sí necesitamos dar esta batalla, una batalla más ilustrada, no porque sea más sofisticado, no porque represente mayor refinamiento intelectual, sino porque es útil tener más elementos. Es el mismo tema que ustedes saben, y el libro es un muy buen ejemplo, que tiene que ver con las lenguas. Las lenguas no son traducibles. Nosotros hacemos de una lengua a otra versiones. Entonces no hay manera de que nosotros podamos matemáticamente hacer una traducción directa
de tal término en latín que significa en castellano, tal cosa en árabe o en hebreo o en el idioma que ustedes quieran. Entonces, en ese sentido, también el libro pudiera ser descalificado de ser pretencioso y hasta mamón, y no lo es. Es que es necesario que entendamos la plenitud y el fuste de las etimologías, porque si no nos vamos a perder en cómo va evolucionando a lo largo del tiempo la concepción que tenemos justo de la geografía. Decía con razón Luis, ¿no?, que hay una serie de pasos que no son como muy razonados, a menos que nos metamos a los mapas y entendamos cuál es su sentido, que es el caso de esta relación de Ptolomeo con Mohamed al-Idrisi. Entonces aquí nada más hay, entre uno y otro, hay 10 siglos de diferencia. Entonces, lo que pasa en esto que decíamos de que desaparecen las representaciones visuales o espaciales de Vitruvio, porque son de tintes vegetales, pues exactamente lo que pasa con Ptolomeo. Ptolomeo, la geografía universal, y son dos trabajos. Uno es el trabajo escrito, ¿no?, y el otro es el trabajo visual, con lo que es el mundo conocido, ¿no? Y ese mundo conocido está cifrado en una serie de planos que desaparecen. Entonces, de nada sirve que nosotros sepamos que Ptolomeo nos da, digamos, los primeros elementos de identificación del espacio a nivel planetario, a nivel de esta geoda, ¿no?, o de esta esfera imperfecta que es el planeta, ¿no?, y que entonces necesitamos meridianos y esto, y latitudes y longitudes y todo esto, si no tenemos los planos. Entonces, de nada nos sirvió durante 10 siglos tener el documento de Ptolomeo, porque no había nadie que pudiera darle una expresión plástica. Y si no tiene una expresión plástica, entonces no sirve, no es útil. Se vuelve filosofía o se vuelve prédica moral. Y ahí es hasta que aparece, y luego también perdemos los matices y pensamos que Ptolomeo es griego. No, Ptolomeo es egipcio, es un egipcio helenizado. Entonces también hay que ir rompiendo estos arquetipos y estos estereotipos de quiénes son los que hacen las cosas y por qué las hacen, ¿no? Porque si no entendemos nada. O sea, hay un dominio cultural de Grecia, incluso sobre el imperio posterior romano, pero eso no quiere decir que sean helenos o que los helenos sean de un solo tipo. No, bueno, pues no tiene nada que ver Macedonia con Atenas, ¿no? Y el resto de los sitios que generan a los presocráticos y eso y a los demás. Lo mismo va a pasar en Roma. Acuérdense ustedes que Italia, como un Estado-nación, tiene menos antigüedad que el Estado mexicano. El Estado italiano surge en la segunda mitad del siglo XIX. No surge en 1821 y reconocido en 1828. ¿No? Entonces, imagínense. Entonces, nosotros hablamos del Renacimiento y hablamos de Italia cuando no existe Italia. O el presidente de la República, en su diatriba contra los españoles actuales, habla de una España que está en proceso ontogenésico de formación en el siglo XVI y que no existe como tal, sino que esa es una figura más bien de la jurídica que está intentando establecer su materialidad y que es un reino de reinos. Y entonces está Astur-León, está Galicia, está Aragón, está esto y el otro. Entonces, por eso es importante leer y por eso es importante tener otros elementos, porque si no, terminamos simplificando y sintetizando por demás el tema de los planos. Pero volviendo a Ptolomeo, 10 siglos después, en esa gran biblioteca, que no era de libros sino de manuscritos en Palermo, en Sicilia, gracias al mundo árabe, ahí está el manuscrito de la geografía universal, lo que queda de la parte, digamos, teórica. Y a partir de eso, imagínense la genialidad de un tipo que lo único que tiene son 2 barquitos que le da el sultán, ¿no?, el Omán del lugar, y empieza a recorrer los alrededores de la isla, y empieza a recorrer el Mediterráneo, y empieza a observar la bóveda celeste, y esto y lo otro, y empieza a reconstruir
la expresión visual, la expresión espacial de todos y cada uno de los parágrafos que integran la geografía universal. 10 siglos vivimos sin saber qué era el espacio y sin saber cómo movernos. Cuando hablamos del avión, nosotros pensamos que los sextantes y las brújulas y los baremos han existido siempre. No, pues claro que no. Y su incorporación y su normalización de uso en el occidente ha sido muy penosa y muy tardía, muy fatigada, no es de un día para otro. Entonces, esto es lo que pasa con los planos. Y si no es porque de pronto existe la imprenta, pues no nos vamos enterando de que estas cosas se pueden publicar, se pueden editar, se pueden imprimir. Y ahí hay algún caso de disco. Y Durero cambia la manera de representar. No, claro. Digo, para que sigas hablando, pues. Es que la es muy impertinente. No, bueno, efectivamente, lo que van a ver en el libro es que es un sancochado de letras. Entonces, ¿por qué Durero es importante? Porque Durero, entre tantas obras que va a componer, es un hombre que escribe. Es un hombre que es famosísimo en vida. Nadie le discute sus méritos. Es un hombre que es hijo de su talento y es hijo, ahora sí que del talento de un emperador, del primer gran emperador Habsburgo, que es Maximiliano I, el abuelo de Carlos I y V. De modo que este es un hombre que se forma primero en la pintura, después en el estampado, y que es inducido por el emperador mismo a tener estancias en algo que se conocía en aquel tiempo como el Jahrberg, que son los años de formación en alemán, y entonces ir a los talleres, grandes talleres de Basilea y de Colmar y de todos lados. Pero él tiene 3 largas estancias en Venecia. Venecia, para quien físicamente haya estado allí y haya recorrido esa parte en los medios que sea posible hacerlo, Venecia es formalmente el puerto de Nuremberg. Y Maximiliano I, entre otras tantas lindezas y genialidades, él establece que va a concentrar en la ciudad de Nuremberg, va a concentrar a buena parte del talento minero, metalúrgico, cartográfico, de estampado, etcétera, en esa ciudad. Esa ciudad la va a hacer del gran refinamiento industrial en relación con su propia riqueza, que está cerca, digamos, está a tiro de piedra, de Silesia y de todas estas zonas muy ricas, y que puede inundar el mundo, ahora sí que el mundo, ¿no? Que ya es todo el planeta, ¿no? A partir del Mediterráneo saliendo por Venecia. Entonces esto no es un asunto menor, porque Durero y su padre, o sea, Durero va a nacer en Nuremberg, pero su padre es trasladado de lo que hoy conocemos como Hungría, de lo que fueron 2 ciudades y después se fundieron en una, que es Buda y Pest. Es invitado a trasladar su estudio, que es un fundidor, un calcógrafo, un orfebre extraordinario, Lajos Toros, es invitado a trasladarse a Nuremberg. Va, ahí establece su estudio, su laboratorio y su taller, ahí va a casarse con una mujer de Nuremberg, va a tener N hijos, van a morir 3/4 partes de ellos, algunos se les van a dar y uno de ellos será Durero. ¿Por qué Durero se llama Durero? Porque muy inteligente este húngaro, ¿no? Que es Thor del padre, pues dice, no, pues aquí, y una vez, si nos vamos a ir a un lugar que lo que hablan es alemán, pues vamos germanizando nuestro apellido y este significa puerta, y bueno, pues ya se van, y entonces el Thor se convierte en Jude, etcétera, ¿no? Y entonces es como muy interesante ver cómo sí hay de pronto una posibilidad de planeación de cómo construir una representación del territorio y de cómo diseñar un proceso de desarrollo económico y social desde el conocimiento del territorio. Todo esto que va a hacer Maximiliano I surge por un enojo mayúsculo. Un día
el emperador cae en la cuenta que no hay un plano que registre todos los dominios del imperio, que no existe. Es ya el más importante poder político en la Europa de la época y no cuenta con una planimetría que dé cuenta de sus dominios. Y no solamente eso, sino que se da cuenta que los semibárbaros daneses tienen planimetrías exactas de su territorio desde el año 900. Entonces le pica la cresta al emperador y por eso empieza a hacer todo esto. Y por eso nuestro amigo Durero va a tener 3 estancias larguísimas en Venecia, ni más ni menos que en el taller de Bellini, ¿no? Que es donde se va a terminar de formar en todos los terrenos. Y el taller de Bellini, no solamente de Giovanni Bellini, no solamente es de un extraordinario pintor, que es cuñado de Andrea Mantegna, imagínense, ¿no? Sino que es el centro más importante de desarrollo de planos astronómicos y de planos geográficos de la época. Entonces, en los primeros planos que registran la bóveda celeste del planeta Tierra participa de manera fundamental Durero, no solo en la ornamentación, sino también en la definición de las escalas, las distancias, etcétera, porque esto que decía Luis es fundamental. Esta idea de tener medidas universales no es una cosa que empieza un poco a imponerse en el siglo XVIII. Entonces imagínense, antes no todos los planos trabajan con los mismos sistemas de medición, con los mismos sistemas de longitud, no trabajan tampoco con los mismos sistemas de orientación. Nosotros, por ejemplo, hablamos de orientación porque pensamos en el oriente. Otros hablan de, ay, es que estoy norteando, ¿no? Y entonces, bueno, los planos árabes están al revés de los nuestros. Y entonces, si uno no sabe leer esas cosas tan elementales como esas, pues no puede entender el plano, ¿no? No puede entender siquiera cómo en 1500, cuando Juan de la Cosa hace su mapa mundi, uno no puede entender si ese plano va vertical o va horizontal, ¿no? Y entonces uno no entiende qué es lo que está retratando este santo señor en 1500, que es el primero y único gran cartógrafo que hay en España, que es digamos que no tanto en España, sino que hay en Cantabria, que es de Santoña, que es un puerto hermosísimo para cuando se dé una vuelta por allá. Entonces Durero va a hacer estos planos astronómicos que son el del hemisferio norte, el del hemisferio sur, y también le va a tocar participar con un personaje extraordinario que es Jacopo della Volpe, que va a ser el primer plano de vista aérea que conoce la humanidad, que es el 1500, que es una vista aérea de Venecia, a detalle. Es un plano enorme, además es un prodigio en términos gráficos, ¿no? Entonces, Durero no es alguien que hace dibujitos en cuadernos como Da Vinci, no, Durero sí es un tipo que entiende, no es alguien que tiene fantasía, es alguien que tiene formación científica real. ¿Y qué va a pasar con Durero? Él va a hacer un tratado de fortificaciones militares, va a hacer un tratado de geometría y va a hacer un tratado de anatomía. Esos 3 libros están escritos en alemán, desafiando todas las normas donde el saber universal solo viajaba en latín, y es el surgimiento formal de la lengua alemana como lengua de uso impreso. Son los 3 primeros libros que reconocen la lengua alemana como que le dan origen y sentido, y eso lo hace Durero. Durero va a ser el primero que vea con el propio Carlos V, antes de ser entronizado emperador, la colección sobreviviente de los regalos de Moctezuma y de Cortés que quedan registrados en la segunda carta de relación de manera puntual, de estos 5 bergantines que van a salir de Sotavento y que van a ser perseguidos por un pirata holandés bajo el gobierno de Francisco I de Francia, que es Jean Florin, que es holandés, pero bueno, ya galifica su apellido,
y en la zona de las Azores, pues atacan los bergantines, se quedan con dos, los otros tres penosamente llegan a la zona española, ¿no? Y llegan a San Lucas de Barrameda y luego ya van ahí, ahora sí que bordeando el Victoriano para evitarse problemas, y van a llegar a Amberes. Y llegan a Amberes con estos tres. Uno se lo quedan los franceses y el otro es lo que hoy discutimos tanto, de que si el penacho no de Moctezuma, ¿no? Que eso es lo que termina en Austria, ¿no? Entonces finalmente la otra cara de los Habsburgo es capaz de quedarse con esta parte, y esta es la gran colección que está en Viena y que está en Innsbruck, ¿no? Está en esos dos grandes repositorios, donde de las pocas piezas sobrevivientes de arte plumaria del 15 y del 16, ahí están Chimaris, hay otro en Dresden, todo es por los Habsburgo. Y la primera vez que acepta, Carlos V como que no tenía ningún interés de decir, bueno, pues como el nuevo mundo nos mandan unos regalos, y yo ¿para qué quiero ver eso? ¿No? Si a mí lo que me gusta es Tiziano, yo ¿para qué quiero ver unas cosas de esas? Y se anima, porque le cae bien Durero. Durero va a perseguirlo, porque Durero en vida está reconocido como el gran creador de todos estos territorios, y recibe una pensión de 30 gulden, ¿no? Que son 30 libras de oro, que era una fortuna absoluta, ¿verdad? El sistema de becas que tienen aquí en la UNAM era una pendejada, ¿no? O sea, le dan todo el dinero del mundo. Pero muere Maximiliano I, y en lo que se nombra el nuevo emperador, a Carlos I y V, le dicen, suspendido a divinis el asunto de tu beca hasta que lo hagas con el emperador. Entonces ahí lo va a perseguir. Todo ese viaje lo escribe Durero. Entonces Durero va diciendo qué compra, qué no compra, que si tuvo que comprar calcetines, que si no sé qué, que si se llevó tantos cuadros, tantos grabados, que son gilografías. Son los primeros libros de artista, además del ciclo de la pasión, etc. Va con la mujer, lo van haciendo homenajes en cada lugar por el que va pasando, hasta que finalmente llega a Amberes. De ahí va a partir de turrón con Carlos V, y van a visitar las colecciones que vienen en esos bergantines. Y eso lo va a escribir Durero. Entonces Durero tiene un reporte escrito de ese viaje que culmina con el inventario y la explicación de lo que vio. Y solo quiero decirles, hay dos personajes en el siglo XVI que hablan elogiosamente de los bienes mesoamericanos que fueron trasladados a Europa. Uno es Alberto Durero y el otro es Pedro Mártir de Anglería. Ninguno de los dos jamás estuvo en América. Sin embargo, los dos terminan siendo personajes particularmente cercanos a Carlos V, lo cual también nos habla de que Carlos V finalmente va a tener una visión muy puntual de lo que era el territorio americano, y que en razón de lo cual no va a mandar, nunca se le va a ocurrir, porque él además nace en una ciudad educada, ilustrada, que es Gante. Él no nace en Valladolid como su hijo Felipe II, él no digamos padece esa decadencia, ¿no? Entonces este hombre, los primeros hermanos de la vida en común, el número de 12, ¿no? Que recuerdan a los apóstoles que van a viajar a tierras americanas, no tienen ningún español. Son daneses, son alemanes, son italianos, hay hasta un noruego, lo que ustedes quieran, pero no hay ningún español. Ahora sí que diríamos adiós, gracias, ¿no? Que además, aunque no exista, ¿no? Hay que agradecerle, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tema, por ejemplo, para que vean de Durero. Y entonces Durero no es nada más, es un pintor excepcional del Renacimiento alemán, del norte, de lo que hoy llamamos Renacimiento alemán, del norte de Europa, etc. Estamos hablando que es un cartógrafo de primerísimo nivel. ¿Cómo es posible que se haga un mapa alzado de Venecia? Pues eso ahí se explica, ¿no? Entonces son las cosas que pueden ustedes ver y entender, porque nosotros luego pensamos que la tecnología siempre estuvo al alcance de la mano, ¿no? Pues no hay manera de no tienen, digamos, no vuelan, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que hagan planos que desde entonces se llaman, así bautizados por Jacopo de la Volpe, abuelo de uccello, o de uccello, abuelo de pájaro? Y entonces es muy interesante este tema, ¿no?
Sí, Te toca, ahora habla de los códices, ahora defiéndete. Defiende a los indios. Pero sí quiero mencionar, solamente para rematar lo que mencionó Luis Ignacio Sáenz, que hay un mapa o plano de Cortés, se llama Mapa de Cortés, y que se refiere a la isla de Tenochtitlan. Es de los primeros mapas que se hacen, que son elaborados por europeos. Ese es 524. ¿Es este que está aquí? Sí, lo abriste. Ah, sí, efectivamente. Bueno, este plano que algunos autores y Luis Ignacio Sáenz, con todo este recorrido que yo hizo de Alberto Durero de manera genial, y que es impresionante además de un personaje de esta magnitud, relata también cómo además de ser el gran pintor, el gran grabadista, el que hace estas enciclopedias de las tierras conquistadas, el que le da también una expresión plástica de primer orden a estas ciudades que va recorriendo, es también capaz, a partir de la segunda carta de relación de Cortés, hacer este plano o mapa de Cortés, que se le denominó Mapa de Cortés. Cortés, a pesar de ser un tipo instruido y militarmente, el gran militar, en todo lo que nos guste o nos pese, no era capaz de hacer un plano de estas características. Y curiosamente, esta segunda relación llega a Nuremberg, que es donde está el taller, o el gran taller de Alberto Durero, y donde él, según la hipótesis también que sostiene Luis Ignacio, es el encargado de hacer este mapa, aún sin conocer el territorio. Y hace este magnífico mapa, si bien con elementos muy al estilo medieval o muy al estilo de las ciudades, pero da cuenta de esta gran ciudad de Tenochtitlan. Y por otro lado, otro croquis o otro esquema, otro grabado que acompaña este mapa, que es el que da cuenta del gran territorio que fue o que era la Nueva España en ese momento. Entonces, me parece genial esta gran calidad y esta gran dedicación para hacer este dibujo, o este grabado. Sin embargo, también algo que menciona Luis Ignacio y que es muy importante es el tratado de fortificaciones que hace Durero. Todo un tratado arquitectónico, urbanístico, que también lo menciona en este texto. Y una cosa más que me parece muy significativa, aún sin conocer estos territorios, pero a través de la lectura de las cartas de relación, es capaz de decir que, o sostiene que la ciudad de Tenochtitlan es una ciudad-estado, una ciudad-estado, es decir, una ciudad o polis conformada de acuerdo a estas características de las grandes ciudades independientes, políticamente fuertes para el dominio de otros territorios y también con toda una gran potencia para el manejo económico de esas sociedades agrícolas en las que se desarrollaron estos territorios. Entonces, esa parte que tiene que ver más con, desde luego, con lo político que a él le interesa, que él domina muy bien, pero también de acuerdo a lo urbanístico y a esta capacidad de un personaje como Durero, a mí me pareció excepcional y me gustó muchísimo. Hay otra que, bueno, ya no voy a mirar más en esta, pero sí es muy importante todo lo que se refiere a las aguas marítimas de México, que inclusive son poco conocidas, muchas de las condiciones en que están distribuidas la propiedad y el conocimiento de las aguas marítimas y la implacable condición que tenemos como gobierno mexicano de defender esos territorios que, según alguna vez nos comentaba Luis Ignacio, ni
los propios militares tienen la conciencia de esto que él expresa en ese capítulo tan importante. Pues yo ahí cerraría esto y pues muchas felicidades, mi querido Luis Ignacio. Eso es muy bien. Luis también, que nos dio unos comentarios también magníficos ¿Viste cómo se escabulló? Para no hablar de para no hablar de lo o sea, ya despidió a la gente. Sí, voy a hablar un poco de eso. Ya Luis tocó un tema de la vivienda azteca, que como dice Luis Ignacio, siempre estoy reincidiendo ahí. Y voy a seguir porque sí me interesa hacer una publicación que considere la ciudad y las casas aztecas y darle también otro sentido desde otros autores que él me recomendó para darle más sentido a una publicación más científica, y más que más científica, más agradable, más de divulgación. Entonces ya hay un trabajo bastante innovador, vamos a decirlo, porque en ese tema me metió el gran investigador Joaquín Galarza, que es el más reconocido en el tema de la lectura y el desciframiento de los códices aztecas, y que ahí hay una cuenta, digamos, un registro de esas casas, sus medidas, sus espacios, sus elementos constructivos, cómo se hace parte de la ciudad que está a un lado de Tlatelolco con el códice plano papel maguey y demás. Y por otro lado, algo que me gustó también y que genuinamente también me dijo Luis Ignacio, oye, pues nada más te falté invitar al que pasaba por ahí para que hicieran ese capítulo. Y efectivamente tienes razón, porque es una investigación que, si bien me ayudaron, pues es una investigación que hice yo en lo personal. Y aquí es bien interesante porque es algo que estamos viendo, que vimos ahí en Tlaxcala, ahorita que están aquí los queridos compañeros de Tlaxcala, estuvieron conmigo, ¿no, verdad? No, yo estoy con bueno, ya se me va la onda. Pero antes estuve otros allí en Tlaxcala, y fíjense ustedes cómo se dan este tipo de urbanizaciones. En Tlaxcala, a partir de un plano de principios del siglo XX, y a través de este análisis de la morfología del plano, nos pudimos dar cuenta que hay toda una red de pueblos en las cimas de los cerros. ¿Sí? Se llaman, realmente el pueblo se llama Escala, de piedra, digamos, los hombres que viven entre las piedras o entre los riscos. Entonces, es Tlaxcala, más que Tlaxcala, el lugar donde se hacen tortillas de maíz, ¿no? Bueno, pues eso se hace en todo el país, ¿no? Entonces, bueno, en ese lugar hay los 4 señoríos antiguos, o los 4 alteques, o como se les quieran llamar, todos estos asentamientos que eran gestionados por los grandes señores, están en las montañas del lado poniente, viendo hacia el oriente, y además con un primer elemento, un primer plano del cerro llamado, o el gran volcán llamado Matlalcuello, que ahora se llama La Malinche, en honor precisamente a La Malinche, que estuvo muy cercano a los tlaxcaltecas, y que curiosamente quieren hacer una escultura de ella allá, ¿no? Lo cual me parece magnífico, desde otra perspectiva, que ese pueblo indígena haga esto. Está bien. Bueno, todos esos pueblos en las cumbres del lado oriente, del lado poniente, perdón, viendo al oriente. Y del otro lado también otros pueblos que se fueron asentando posteriormente, antes de la llegada de los europeos, que fueron San Hipólito Chimalpa, que fue también Cuautla, San Gabriel Cuautla, que fue también Ocotlán, y que fue otro pueblo que se llama San Buenaventura, no me acuerdo ya la parte indígena de este nombre. Todos estos están sobre las cimas, entonces vemos que hay una comunicación visual entre estos pueblos y un sistema defensivo que, a través de señas, de ruidos, de fuego, de humo y demás, se puede
pueda existir esa comunicación para la defensa de ese territorio. Y después, ¿cómo se da esa urbanización, que es la urbanización ya con los europeos? Una urbanización que me parece magnífica porque es una urbanización acordada, el hacer una ciudad que está establecida entre los dos culturas. Y es significativo ahí también un plano que existe del Archivo General de Indios, donde está la Plaza Mayor, y esa Plaza Mayor, dos de los lados están cubiertos por edificios a la europea y los otros dos lados de la plaza a la manera indígena. Entonces, esta coalición o esta unión o acuerdos de estas dos culturas pues se va reflejando tanto en la Plaza Mayor como lo que mencionaba Luis Ignacio, como toda la hidrografía, y la hidrografía va conversando con la propia ciudad para darle un sentido de habitabilidad, de aprovechamiento mejor de los recursos y de ese tema que nos cuesta mucho trabajo entender a los planeadores territoriales, la relación entre el campo y ciudad estrecha que se observa desde estos pueblos y estas sociedades agrícolas. Pues eso sería mi intervención. Es cicatero, lo que significa ser codo. No nos quiere hablar más, es una mala persona. Alta exposición. Mi querida Manora, ¿algo quieres decir? Lo que pasa, no, quiere que lo vuelvan. Sí, exacto. Ahora que anda tan generoso. Está pichicateando. Vean que todavía puedo estar en varios puntos de encuentro. No voy a sacar en la trampa. Ahora sí, mamá. No, es que Jorge una vez platicó de la garita de los guardantes, los pasos, la evasión del pisco en aquel entonces, la historia de las galletas, que se dicen habaneras, pero no son habaneras. ¿No? Es una historia muy bonita, ¿no? Sí, es bien interesante porque estos documentos antiguos, estas fuentes primarias, como es la planimetría, tanto de los códices o los códices mexicanos, que tienen muchas representaciones de ciudades, especialmente en la zona que estamos trabajando, Pautincha, Luis y yo, y que ya invitaremos a Luis Ignacio para que les acompañe. Estos códices, esta cartografía histórica europea, esta combinación o mixtura que se hace de dos culturas en términos de la representación de los artificios humanos en el territorio, son fascinantes. Y en el caso, por ejemplo, de Puebla, pues a través del estudio de los planos históricos de 1698, 1700, 1724, pues que son los planos esplendorosos, me di cuenta de que allí siempre estaban presentes las garitas. Y bueno, pero eso no lo puedes ver así a primera vista, necesitas ir ahora sí que desagregando cada uno de los temas para darte cuenta de eso. Y eso me llevó también a decir, bueno, ¿por qué esta garita de Amatlán es tan importante? Pues es que es la garita que sale hacia Atlisco, hacia Olinalá, bueno, hacia Atlisco, Izúcar de Matamoros, Olinalá, Tlapa, Guerrero, Ayotzinapa, Chilapa, Chilpancingo, para ir a desembocar en la cuenca, en la gran cuenca del río Balsas. Entonces, siguiendo todo este recorrido, pues es donde viene toda esta gran migración y toda esta gran cantidad de mercancías que vienen de Asia a través por el puerto de Filipinas hacia Acapulco, y de allí pasa por todas estas regiones o estos pueblos que les dije para llegar hasta Puebla y de ahí saltar a ultramar. Pero también la gran cantidad de bienes que van de aquí hacia allá, que fueron mayores todavía, y
en Filipinas también fue considerada como parte de la Nueva España. Entonces estamos hablando de una ciudad aparentemente pequeña con un conjunto de garitas que ya se las echaron todas al plato, por cierto, en Puebla, por la estulticia de ¿cómo se dice el nombre? Sí, sí. Bueno, entre otras de Sergio Barros. Entonces, sí, es muy importante cómo esta ciudad, en ese territorio tan pequeño, tiene esta gran extensión y esta gran movilidad de comercio que se hizo desde esta ciudad de Puebla, que geopolíticamente y geoestratégicamente fue tan importante. Desde luego la Ciudad de México también, pero las mercancías no llegaban a Ciudad de México-Puebla, llegaban por esta ruta y bueno, también con la ayuda de balsas y demás que construyeron los indígenas. Algunas de las balsas con las calabazas vacías se volvieron a tapar y se llenaba de calabazas toda la balsa, que era de madera, para pasar mercancías. Y ya las mulas y algunos de los naturales iban cruzando las mulas del río Balsas para hacer todo este trayecto de comercio desde allá hasta acá, junto con todo el sistema de impuestos, o sea, de alcabalas que se le denominaba. Entonces este sistema de alcabalas tan complejo fue el que la gran explotación continua del imperio de los territorios de la Nueva España. Entonces, estas otras formas que te da esa cartografía histórica para ver la ciudad son sin duda fundamentales para hacer la planeación y la intervención en las ciudades. Entonces, bueno, ese tema sí, la verdad, me apasionó mucho y fue mi tesis de doctorado, que hay que meterle todavía mano para poder publicarlo, ¿no? Pero sí, efectivamente fue un trabajo muy apasionante ese sobre la ciudad de Puebla, que viene en una parte aquí en uno de los capítulos. Pero ahora además nos tocaría no solo Quemador, sino quien más quiere comentar, preguntar sobre estas condiciones cartográficas, gráficas, representaciones. Yo tengo una pregunta. No, primero el jefe. A mí me gustaría, por ejemplo, que estamos con alumnos, que aquí en la UAM tenemos nuestra parte docente y la parte de investigación, que es una investigación muy desarrollada. ¿En qué beneficia a los estudiantes de planeación territorial y arquitectura el que ellos tengan este conocimiento? O sea, ¿qué representa para su formación actual? O sea, ¿cómo aplicarían ellos estas bases cuando les toque estar ellos planificando una zona, realizando un territorio? O sea, ¿por qué esto es importante para ellos? Pues aquí están algunos de los estudiantes de Querétaro, igual podrían opinar ellos que sería la mejor versión. Sin miedo, no comen. Llame a su maestro. Así es, ya fue Háganle una evaluación post-facto. A ver, miren, yo que no soy arquitecto ni urbanista, voy a darle. Miren, si ustedes, empezando por ustedes, tienen una visión histórica y espacial de cómo se constituye el territorio y la geografía, pues evidentemente cada vez que incidamos en ella lo haremos de manera más racional y de manera más apegada a las posibilidades mismas de esa territorialidad. Lo que nosotros vemos en el manejo de nuestras ciudades y de su gestión es el triunfo de la arbitrariedad, de gente que no tiene un conocimiento puntual de cómo surgieron las ciudades, de cómo se han modificado las condiciones climáticas y orográficas de las propias ciudades. Bueno, inciden, intervienen y deciden instrumentar modelos de desarrollo que poco tienen que ver con estas características. Les pongo lo elemental desde el sentido común. El agua tiene memoria. Entonces nosotros podemos intentar eludir el agua todo lo que queramos, y lo que nos recuerda el agua sistemáticamente en la época de lluvias en nuestra ciudad es que hemos sido un desastre en el desarrollo urbano.
Les pongo el ejemplo que ustedes conocen, que es el de Tabasco. En Tabasco cambiaron en su momento, durante la colonia, lo que ustedes quieran, la localización de la capital o de la ciudad atávica y primeriza. Lo mismo hicieron desde Tlaxcala, quienes visionaron que sería Puebla, que iba a ser de tal lado de San Francisco, y luego la arrasó el agua y tuvieron que moverlo. Entonces, yo no recuerdo un solo año donde los pantanos de centro, que han sido completamente deforestados y completamente destruidos, no inunden, junto con, digamos, los estertores del Grijalva, todo esto, no inunden todo el estado. Y es una cosa sistemática. Nada más hay que abrir las presas. Nada más hay que abrir las presas, como dice este gran profeta que lo sobrado. Pero si se tomara la molestia de conocer cuál es la evolución del territorio, bueno, pues podría decidir de mejor manera en evitar o al menos paliar con inteligencia los efectos de esta devastación orográfica y de esta deforestación y misericordia que tiene como tiene a ese estado que en algún momento dado, sobre todo a fines del 19, decidieron que tenía que ser un estado ganadero. Entonces lo han vaciado de tropiezos arbóreos, ¿no?, para que estén ahí, e incluso especies que no son nuestras. Recuerden ustedes que la mayor abundancia de ganado en Tabasco es de ganado Indo-Brasil, eso que llamamos cebú, y que para producir 1 kilo de carne de estos animales necesitamos 4,000 litros de agua. Entonces, imagínense lo que esto supone en términos de devastación de lo que es un espacio. Ya no digamos que hay gente de por medio que va a perecer con estos temas devastadores de las inundaciones, sino que hay un tema patrimonial. Esa es una zona riquísima de asentamientos olmecas y mayas, y todo esto nos importa un rábano, ¿no? No nos importan las personas, no nos importa nuestra identidad a través de los referentes construidos y simbólicos, y entonces pues no sabemos qué hacer con el territorio porque no conocemos sus representaciones. Entonces el tema de las representaciones es vital, porque es lo único que nos permite, ¿no?, influir inteligentemente o avenirnos inteligentemente con la geografía. Si no, lo que hacemos es combatirla. Y eso es una batalla que siempre vamos a perder, ¿no? Pues sí, yo complementaría, ¿no?, en esta parte. No tienes, tocayo, la parte de la arquitectura. No, lo que quieres. Es que soy humilde, no quiero humillarnos. No, justo es toda la condición que tiene la representación del territorio y la ocupación de las poblaciones de múltiples maneras, reconociendo, continuando con lo que dice Luis, que muchas veces el territorio, el agua, siempre va a reconocer, y el hacer calles tenía una manera de hacer que la ciudad no se inunde. Eran cauces. Exactamente, darle cauce al agua, que tan marca el territorio que lo tenemos en el lenguaje. Le llamamos arroyo. El arroyo vehicular ahora, ¿no? Digo, O la avenida. O la avenida. No, o sea, no sé si un poco vamos contestando por qué ver el documento no es un romanticismo histórico, no es conocer, no, es entender esta relación territorio, espacio y obviamente tiempo. Sí, miren, Jorge nos debería explicar un poco más el análisis del plano de... Así es, de Maguey, que no es de Maguey. No de Maguey, no, porque es que digamos, en la fragmentación del espacio en manzanas, cómo varían los tamaños de esas manzanas, tiene que ver también con el agua, ¿no? Tiene que ver con cómo se distribuye desde estas cumbres, ¿no? Cómo se va distribuyendo.
Entonces esto es fundamental, porque es justamente para que no desaparezcan estos primeros asentamientos, que puedan prosperar avenidos con la geografía y avenidos con la naturaleza. Pero algún de ustedes, maestro. Bueno, en el caso del puerto de Veracruz, es impresionante cuando yo observé un plano del siglo XIX, de finales del siglo XIX, y que venían cotas me parece que cada 30 centímetros. Pues imagínense un plano del siglo XIX con las cotas cada 30 centímetros en esa ciudad de Veracruz todavía fortificada. Y toda esta intervención venga de una cultura o de otra, que es lo interesante de apreciar, no estar ahí de que si nosotros estamos aquí con el síndrome de Jamaicón o todavía humillados y demás, o si de allá es mejor. Es un poco quitar todas estas tonterías para reflexionar acerca de esta cultura que nosotros podemos observar en estas fuentes primarias. Y el hecho de trabajar con fuentes primarias es también poder hacer una investigación original. El hecho de que en Veracruz observamos ese plano fortificado hasta la costa, y que las manzanas en sentido norte-sur, por decirlo de alguna forma, están parejas, están la misma distancia de cada manzana, es la que se conserva, cada manzana del mismo tamaño. Sin embargo, de lo que a las calles que apuntan hacia el mar, esas no, esas de repente vemos que hay unas calles angostas, unas muy gordas, otras más pequeñas y demás. Unas grandes plazas también, que es la Puerta del Mar y la Gran Plaza, que es donde se hacía todo el movimiento de mercancías para almacenarla allí o para trasladarla a San Juan de Ulúa. Y también por ahí hay unos planos donde se dice cómo llega la embarcación para entrar al puerto de Veracruz y después cómo trasladar los bienes entre Veracruz y San Juan de Ulúa. Pero volviendo al diseño de la ciudad, estas calles angostas y anchas que van hacia el mar tienen que ver exactamente con los puntos de inflexión de las curvas de nivel que levantaron a cada 30 centímetros los ingenieros de ese momento. Entonces todas las calles van dirigiendo el agua de lluvia o el agua que venga en época de mayor agua, para dirigirlas hacia el mar. Es decir, que no se inunde la ciudad en un terreno casi plano. Es por eso tan interesante esta representación de estos planos históricos. Estamos hablando del 19, ahora consultamos INEGI y nos da cada 10 metros las curvas de nivel, ¿no? No podemos observar eso, queremos más detalle, pues tampoco. Entonces, de allí también la importancia de poder considerar esto para exigir también a las instituciones mexicanas que hagan otra cartografía que requerimos, como bien señaló la vez pasada Luis Ignacio, todos los que estamos trabajando el espacio. Él mismo es un gran experto en el espacio, y ya he comentado de eso también la ocasión pasada con relación a las esculturas de Azcapotzalco. Pero aquellos que estamos interesados en trabajar en el espacio, es muy importante que tengamos esa exigencia para poder hacer también mejores intervenciones dentro de la ciudad, dentro de los pequeños núcleos o dentro del amplio territorio, que también tiene una gran importancia nuestras intervenciones como analistas y como especialistas en el espacio, que digamos, esa es la perspectiva, esa es la intención como investigador que yo tengo desde hasta donde me da, como decía nuestro querido amigo Carlos González Lobo, pero que sí me parece muy importante exigir esto para poder hacer las cosas mejor, ¿no? Tener esta cultura también más ligada a estos planos.
Acá los compañeros de Querétaro que están por acá y por acá estaban fascinados cuando fuimos a la Mapoteca. Aprendieron muchas cosas muy interesantes de por qué estaba trazada así la ciudad y cuáles eran esa integración también luego de los terrenos agrícolas a la ciudad, ¿no? Bien. José Luis también quería comentar. ¿Quieres agregar algo? No. Bueno, pues sí, desde luego estamos, viendo que las aportaciones, ya no solo de este libro, sino de varios más que están detrás de todo esto, al menos sí he tenido la oportunidad de darle cierto seguimiento a la obra de Jorge González Aragón. Y bueno, ya cuando el corpus urbanístico y todo esto que ha derivado, pues sí hay una preocupación legítima de sí, efectivamente, ir a hurgar a la historia, a los orígenes mismos de la ciudad y sus formas de diseño, ¿sí? Pero llegar precisamente a esto que ya planteaba Luis Ignacio. Bueno, hay todo un planteamiento que tiene que ver con los escritos de Vitruvio, por ejemplo, y que de algún modo estas unidades de medida que ya había explorado empiezan a trabajarse precisamente en el Renacimiento para darle forma a las ciudades a través de medidas con varas, etc., ¿no? Pero también el hecho de que el propio Jorge haya metido sus trabajos alrededor de los códices y deducir que también hay una lectura antropométrica de comunidad de medida. Entonces aquí lo interesante es ver, y por eso es importante hurgar en la historia y analizar los documentos, la planimetría, la cartografía de la que se han referido, porque es precisamente lo que resulta de ese imaginario social, mental, ¿no? Cómo se refleja en lo real, en cómo se expresa en el territorio, y cómo esa preocupación por habitar un lugar responde a un ajuste entre ese imaginario mental y lo que realmente se puede generar a partir de las condiciones de ese lugar, de ese territorio. Entonces, de esa lógica, lo importante aquí es cómo ir construyendo o reconstruyendo la historia, porque una cosa es estas historias rápidas, descriptivas, que ponen por delante, sí, a lo mejor los escritos o los modelos, pero no hay la posibilidad de verificar, como lo han hecho de manera minuciosa, ahora sí que analizando calle por calle, edificio por edificio, la boca, voto por voto, manzana por manzana, se va entendiendo que hay una lógica de organización de ese territorio que es producto de una síntesis, una simbiosis de dos cosmovisiones que de pronto se concretan en una serie de planos, de mapas, ¿no? Y que hay que tratar de encontrarlo, como lo ha hecho y lo ha explicado muy bien ahorita Jorge, ¿no? Pero tiene que ser desde una cosmovisión, una visión holística, como lo hace también Luis Ignacio, de poder entender que no son producto o resultado de una sola intención, sino es un imaginario colectivo, social, que da como resultado eso, las condiciones del territorio, que al final de cuentas permiten ajustar o no esos modelos a lo real y concreto que resulta de allí, ¿no? Y desde ahí cómo poder releer, si queremos realmente intervenir en la ciudad, pues supone que esta búsqueda de encontrar esos referentes originarios nos permite entender la génesis y la genética de un lugar, para poder entender a su vez la identidad misma, la tradición, la cultura y cómo se refleja en distintas partes de la ciudad, para poder reconstruir y sobre todo poder intervenir en todo caso, ¿no? Pero sin perder la escala de eso, de la vida cotidiana y su impacto en la misma, a nivel de ciudad, a nivel de barrio, ¿sí? Porque entonces, en la medida que se va extendiendo y expandiendo el territorio, la ciudad, empieza a volverse un mosaico de posibilidades de intervención, acertadas o no, equivocadas o no, pero que son resultados de otras intenciones que, como dicen acá, pues lo vemos desde el INEGI, ya decía ahorita Jorge, pues resulta que se pierde la escala de lo cotidiano, de lo real, y entonces se quiere planificar desde
desde una escala muy general, muy amplia, que pierde ese sentido de habitabilidad, de entender la lógica de organización de estos grupos sociales y cómo se expresan en el territorio. Entonces, desde ahí creo yo que los aportes que han estado haciendo son muy valiosos. Yo digo que es hacer una historia distinta, irla documentando, y que cuesta mucho trabajo hacerlo, pero lo mucho que han hecho hasta el momento es oro molido para todos los que nos interesa leer la historia de las ciudades, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de una historia no escrita, se escribe desde otros lados, pero desde adentro y desde lo que nos importa, como conocimiento nuevo. Por eso acuden a fuentes originarias, fuentes de primera mano, porque es desde ahí donde vamos retomando vía estos mapas, ¿no? La representación de eso real. Lo importante es el registro de lo que va quedando en nuestro mapa, ¿no? Y saber leer ese registro, pues, nos están enseñando cómo hacerle, ¿no? Pero no solo para poder entenderlo y conocerlo, sino cómo poder recoger de ese conocimiento lo poco, mucho que queda de eso en nuestras ciudades actuales, y saber qué hacer en el territorio según el pedazo que nos toque intervenir. Entonces, les felicito por eso y pues, agradecemos el esfuerzo que han hecho por ir generando este conocimiento. Y bueno, no, muchas gracias. Es que a mí se me hace importante, fíjate, pasó el otro día, hace unas 3 semanas, que vino un polaco, Tomás Valente, es un cartelista, y lo fuimos a recoger a las 8 de la mañana a su hotel que estaba en Reforma. Y para salir de ahí fue una verdadera pesadilla, y nos estamos basando en los mapas contemporáneos, ¿no? En el Waze. Y dimos un rodeo por todo el norte, por Garibaldi, pasamos por allá. Total, llegamos como hora y media después aquí. Y me resultó muy curioso cómo después del curso los alumnos le preguntaban a él qué era de lo que más le había llamado la atención de la ciudad. Y le respondió el caos, el total caos en el que vive, y parece que no pasa nada. O sea, para ustedes están en la total normalidad en medio del caos total, ¿no? Y estaba pensando en eso ahorita, de los mapas, el territorio, cómo había una concepción del espacio y un sentido de por qué hacían las cosas, ¿no? Todo lo que nos están comentando, ¿no? La representación real de lo que estaba pasando, lo que nos comentas, ¿no? Cada 60 centímetros para que no se inunde. En cambio ahorita, pues no hay ni de dónde, pero construyen la torre mítica en Joco y ya no hay agua y ya nadie puede pasar. Entonces es un total caos en el que vivimos ahorita, y parecería que no hay nadie que tuviera una conciencia, un sentido, o por lo menos de hacer las cosas mejor, o irse a la base, ¿no? De ir ahora sí que a explorar el territorio antes de hacer una nueva obra, antes de cerrar las entradas de Río Churubusco y ponerle una salida. O sea, cosas que es todo un caos que hacen, porque no hubo nadie que fuera a ver el territorio y ver qué iba a pasar si hacían esto, ¿no? Porque actualmente pues está lo que comentaban ustedes, el arroyo vehicular, el parque vehicular, cómo nos movemos ya en la ciudad, cómo salimos. Pero sí, me resultó muy curioso el comentario de él, y ahorita que estamos viendo los mapas, por eso se me hace tan interesante ver esto. Todos los alumnos de planeación territorial o arquitectura, que no nada más es llegar y hacer algo que ya está, sino planificar, ¿no? O sea, ¿cómo vas a intervenir si no sabes ni la base de dónde está? Lo que comentaba, ¿no? Del agua, que aquí siempre se inunda, ¿no? Que mucha gente comenta, ¿no? Es que ¿por qué llueve así en la ciudad? Pues porque esto era un lago, ¿no? Y el lago no se hizo de la nada, ¿no? O sea, Tenochtitlan tenía una cierta construcción por un poco menos. No, y para cuestiones de sustentabilidad, que es un tema bien importante ahorita, pues conocer todo esto es fundamental, ¿no? Porque parecería que la planeación va totalmente en contra de la sustentabilidad en todos sentidos, ¿no? Y uno no entiende también por qué dentro del gobierno de la ciudad, que supone que esta señora sabe de sustentabilidad, pues son decisiones que van totalmente en contra de una planificación ordenada de las cosas, ¿no? O por lo menos de resolver un cierto problema. Por eso se me hace tan interesante todo lo que comentan, cómo exploraban, cómo eran decisiones que se tomaban con un cierto sentido. Bueno, cosas elementales. Si piensan ustedes
en los temas de contaminación en la ciudad, en los temas de cómo se erosiona el suelo en la ciudad. La forma en que esto se fue resolviendo desde el siglo XIX y especialmente a principios del XX es con barreras naturales de casuarinas, el más modesto pino que estaba en celosías de gran envergadura, llamémosle así, en el oriente de la ciudad, ahí donde está ahora el autódromo de los hermanos Rodríguez, ahí empezaban y continuaban a todo lo largo de Calzada Zaragoza, etc. Bueno, hasta eso, porque es un pino modesto y que tiene poca gracia estética, ¿no? También han arrasado con todo esto. Entonces el problema de las polvaderas hacia lo que es ahora la ciudad, el todavía aeropuerto de la ciudad, es una locura. O sea, los problemas para aterrizar y demás en ciertas horas y ciertas épocas del año se vuelve imposible. Y que tiene que ver con secar el lago. El de Texcoco, y es el viejo proyecto desde los años 60, que es cuando la casuarina y el famoso proyecto que era de un ingeniero que te sonará el nombre porque tú eres de ciencia política, Khrushchev. Sí, claro. Sí. Del PPS. Jorge Khrushchev. Exacto. Él es el que hizo el proyecto Texcoco de reforestar, sembrar pastizales adecuados, tratando de mitigar la condición de polvaderas desde los años 60. Incluso desde antes, porque yo entiendo, y también en esto nos sirve la polarimetría, la historia y demás. Yo entiendo que no tengamos en un momento dado el conocimiento positivo para poder incidir de mejor manera en la realidad. Entonces, cuando finalmente se termina de secar el lago de Texcoco, esa es una decisión que tiene que tomar Lázaro Cárdenas, y que la toman porque es un foco de infección verdaderamente brutal y no tienen el conocimiento para rehabilitar el lago. Entonces, lo que hoy nos puede parecer una barbaridad, en su momento es una medida de salud pública. El tema es que después nos dimos cuenta que eso tampoco ayudaba y no revertimos la decisión, a pesar de ya tener el conocimiento en particular para poder afrontar las barbaridades que están ocurriendo en el ambiente. Nosotros además tenemos como cultura una vocación por el apocalipsis. Entonces, cuando se seca Texcoco, lo único que se les ocurre es sacarle provecho al deterioro ambiental. Por eso se establece ahí Sosa Texcoco, por lo salobre y lo cáustico que tiene el suelo. O sea que es absolutamente venenoso. Entonces creamos una empresa paraestatal mayoritaria, ¿no?, de la desgracia de haber perdido el lago. Entonces nosotros no tenemos madre realmente. O sea, tomamos determinaciones muy arbitrarias y no somos capaces de revisarlas. Y la verdad, este no es un tema ideológico, este es un tema bastante elemental de sujetarnos a las fuentes. O sea, esto no es un tema de que si Morena o el PRI o el PAN o el que sea, ¿no? O sea, no, son temas que por sí solos se imponen si los vemos con inteligencia, si los vemos más allá del prejuicio, ¿no? Esto, por ejemplo, los que tienen otra edad estarán de acuerdo conmigo que la salida de Ernesto Pedro Uchourtu, que por un lado era un salvaje indio yaqui, por otro lado tenía sentido común, el regente de hierro de la ciudad, que lo fue en los últimos años de Luis Cortines, toda la época de López Mateos y hasta el año 65 con De Ordaz, cuando llega el animal de Alfonso Corona de Luz. Uruchurtu, por ejemplo, él es el enemigo número uno de la mercantilización del norte de la ciudad y de cierta parte del poniente. Entonces él impide la articulación de Tecamachalco y de Huixquilucan con la Ciudad de México y se opone fervorosamente al tema de satélite y a todas estas expansiones que hoy tiene sumida a la ciudad y a la conurbación de 17 municipios de Leonex en un callejón sin salida, porque cada medida que es diseñada ahonda el problema. Cada vez traemos el agua de más lejos, cada vez establecemos sistemas de transporte más remotos
Y todo eso va haciendo todavía más gravosa la sobrevivencia de la propia ciudad, ¿no? O sea, nosotros no somos capaces de procesar las miles de toneladas de basura que generamos todos los días. O sea, no hay siquiera capacidad física de recolectarlas, ya olvídense de procesarlas o transformarlas. Entonces, en efecto, ese colega polaco, ¿no? Pues no es muy inteligente, es simplemente un observador ansioso de lo que ocurre, ¿no? O sea, vivimos en el caos y nosotros ya estamos hechos a ese tono apocalíptico. Está bien, ¿no? Oye, hoy el tema de lo saben ustedes, porque esto es también la manipulación de la información. Hoy el tema de la contaminación no existe, salvo con un problema de la 5T, de la recriminación vehicular, ¿no? Del control vehicular. Pero piénsense que hace 30 y tantos años, cuando surgió el primer sistema de medición de las partículas suspendidas, ¿no? Bueno, se llegó algún día 8 columnas, 300 puntos y meca, y entonces ya todos sentíamos que nos íbamos a convertir en bacalaos y que nos iban a salir agallas y que iba a ser una cosa de terror. Hoy no nos importa, porque la actitud nuestra, o sea, la molicie espiritual que nos mueve, ¿no? Dice, no pasa nada, ¿no? Y en el no pasa nada estamos destruyendo el país, su naturaleza. Y ahí yo creo que quienes están llamados a ser los primeros defensores junto al territorio son ustedes. No son los ecólogos hablan de fenómenos de habitabilidad en el territorio, pero digamos, la idea de la espacialidad es más de ustedes que de ellos, ¿no? O tendría que ser la conjunción de todos lo que permita un tratamiento integrado, holístico, como le queremos llamar. En fin. A mí me gustaría del libro, que es inaccesible, pero que el material que está ahí vertido tiene una riqueza bastante importante, ¿no? Hubiera sido muy bonito ver el material cartográfico, cuando menos por la pantalla, ¿no? ¿A qué voy con eso? Eso no quiere decir que no pueda tener un propósito más adelante, porque ese libro da... Estás diciendo que lo hagamos película. No, espérame, es que por ahí voy. Eso no es culpa de Jorge Luis de Luis. Así es, por eso. No quiso traer las estampas. Pero déjame avanzarle. Por eso digo, acá voy con esto. Que si ese material no se pudo disfrutar el día de hoy, puede ser motivo más adelante de estar expuesto para los mortales que no podemos comprar el libro. Bueno, pero no lo puedes comprar porque no lo sacan a la venta. Hay que tomar las bodegas de Rectoría. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Que aparte de eso, Luis mencionaba que él se centró en el material de imágenes, pero también ese material que están las imágenes con esa riqueza que están ahí, está la interpretación, y yo voy de la palabra escrita a la palabra leída, lo que escribe Luis y lo que escribe Luis Ignacio y lo que uno lee, ¿no? Que es importante, ¿no? Y hacer sus propias interpretaciones. Claro. Eso, porque este libro invita, ¿no? Persuade, ¿no? ¿A qué voy con esto? Y si persuade, pero también motiva a que pudiera ser más adelante, como se trata de invitar siempre, ¿no? Yo me atrevería, ¿qué pasaría si con esa habilidad y destreza que ustedes tienen del análisis cartográfico, de investigación cartográfica, ir a las fuentes primarias, más adelante se pudiera considerar, no sé, Roberto, de un taller de análisis cartográfico para la arquitectura y la ciudad, y que pudiera darse en nuestra institución y aprender cómo se analizan las imágenes, atreverse a colorear, atreverse a decir,
a crear mi propio relato histórico a partir de lo que es la invitación que hace ese libro también. Y tendría ese título, pero yo me atrevo a esbozarlo así nada más como simple invitación. No sé ni los que hacen ese trabajo ni el jefe del departamento. Amador. Sí, yo digo que lo que vamos a hacer, siguiendo tu reflexión, es vamos a formar a Amador para que él venga y les dé el taller. Yo no voy solo. Yo no hago ronda. No, pero miren, en términos prácticos, lo que sí podemos hacer, yo me comprometo a hablar con quien hizo el diseño de esto, que es Luis Rodríguez, y que nos dé una versión electrónica del libro, y por conducto de Jorge y de Luis, que se lo circulen a ustedes y que lo tengan electrónico, ¿no? Ya que no lo pueden tener en papel, que lo puedan consultar electrónicamente. A lo mejor no sé si el departamento tiene un portal o tiene algo, que lo suban ahí, que ahí se pueda consultar y que lo puedan ver por total libertad y que no tengan que andar tirando su dinero. Está en la página de ISU. Así está completo, ¿verdad? ¿Dónde? En ISU. Sí, ISU completo. Es una página que se llama ISSU. Y ahí buscan, porque ahí es un trabajo que se presenta como editor, el que hizo la edición, entonces la edición la hizo Luis Rodríguez. Entonces si le ponen ahí en esa página hizo Luis Rodríguez, el editor y sus representaciones, sale el libro completo. Y entonces ya lo pueden reproducir en otro lado, etcétera. Porque sí vale la pena que lo lean y que lo vean. Yo la verdad he estado muy atribulado, entonces pues no pude traer las imágenes, ¿no? Y luego dije, como tengo mala leche, dije no va a haber un proyector en Xochimilco y no sé si esté de amor o si exista. Es una cámara de vigilancia. Yo creo. Están ustedes muy orgullosos, ¿no? Pero bueno, lo que dice Amador es un tema, yo creo que extraordinario, ¿no? Yo sí creo que les vendría bien tener un seminario, taller de esto y que pudiera manejarse como en dos niveles. Hay un nivel que digamos es el que a mí más me interesa en lo personal, que es el tema de los tratadistas y de los preceptistas, que ya casi no lo seguimos, ¿no? En algún coloquio, no sé qué hubo en la casa de la primera imprenta, ¿no? Sí, yo ahí presenté a uno de estos tratadistas tardo-renacentistas que ni siquiera está traducido al castellano, ¿no? Entonces, bueno, en fin, son cosas que a lo mejor no es que cambien nuestra visión de las ciudades, ¿no? Pero sí nos dan una idea de cómo en otras latitudes han pensado sus ciudades, han pensado sus fortalezas, han pensado en sus procesos constructivos, ¿no? Entonces, me parece que sería interesante. Y si tuviese un contrapunto con los temas que tú dices, que son más de la actualidad, vista en esta perspectiva informada de los documentos, las previamente, pues sería enormemente útil, ¿no? Y si se logra hacerlo, pues hasta presidirían de estos profesores, ¿no? Sí. Por eso digo que nos viene bien. No, yo creo que sí. No, yo creo que sí. ¿No? Y además, creo que más allá podríamos, como bien dices, recuperar, ¿no?, la noción de seminario. Es un seminario que produce al formar, ¿no? O sea que vamos transmitiendo conocimiento, vamos teniendo pretextos cartográficos para la lectura y a la vez nos vamos enriqueciendo, como bien dices, pues es que también en esta época estaba este otro, o aquí estos estaban enfrentados, ¿no? Palladio y Viñola no se podían ver, etcétera, etcétera, y se va construyendo un documento que es de lectura, ¿no? Lectura e interpretación. Y la presencia también de los diseñadores gráficos en el análisis de estos obras tan grandiosas, tan inmensas, tan plásticamente bellas, ¿no? Creo que eso es un poco recuperar el espíritu de SIA, donde
diseño gráfico, diseño industrial, que luego aparecen también unas máquinas o unos socavones que vale la pena que estudien los diseñadores industriales en términos de ese tema. Un poco recuperar esa coherencia de nuestra visión, en lugar de estar pateando todo el tiempo por abajo y por arriba de la mesa, ¿no? Yo haría un comentario desde la ignorancia, porque recuerden que yo sí estudié por ejemplo, yo creo que hay procesos de desarrollo urbano interesantes en los últimos 100 años, en el caso nuestro de México, y a mí me parece que están bastante bien documentados, que no los conocemos o no los leemos, no sé aquí que tanto los fatiguen o los revisiten, ¿no? Estoy pensando desde Carlos Contreras, ¿no? Y el tema de la elección de 20 de noviembre. Entonces, si nosotros, si en una sesión se explica cómo conciben la ampliación de 20 de noviembre, cuál es el propósito de crear un eje norte-sur que vaya hasta el sureste, ¿no? Y se articule con la carretera de Cuernavaca, etcétera, incluso a Puebla y todo esto, hacia el oriente, pues es una forma, digamos, histórica de revisar políticas públicas que sí se hicieron y que hoy podemos tener elementos para ver si funcionaron o no funcionaron, y sobre todo en este caso concreto, ver todo aquello que tenía considerado Carlos Contreras que no se hizo. Entonces se hizo la mínima parte, que es lo de 20 de noviembre, ¿no? Entonces, como revisitar, por ejemplo, no sé, a arquitectos urbanistas importantísimos como José Luis Cuevas, está completamente olvidado, ¿no? Porque seguimos pensando que hay que ver la ciudad desde las barbaridades de Meadoro González de León, ¿no? Entonces, no, yo creo que la ciudad es más que eso, ¿no? Hay todos estos personajes como Villagrán, hay gente que sí ha pensado como más sistemáticamente en espacios políticas y que hoy no están de moda, digamos. Y volver a estas reflexiones, porque ahora que decías José Luis Cuevas, Contreras, está aquel proyecto donde, curioso, participa Justino Fernández para Capón. Sí, claro. Para el primer desarrollo de una ciudad de otra manera en esa condición, ¿no? Que tiene que ver con este otro eje, Ciudad de México, Acapulco, a través de los caminos, carreteras y demás, ¿no? O sea, cómo tenía otro sentido. La nostalgia del Galeón de Manila. Por ahí. Bueno, y eso mismo, porque salió con esto que decías de Filipinas y de todo esto. Si no, por eso es importante otros saberes más allá de la arquitectura para entender el territorio. Si no entendemos la concepción organizativa del Imperio Español y lo que le asigna el Virreinato de la Nueva España como de control geográfico, pues no entendemos nada. O sea, desde aquí se gobierna Filipinas, desde aquí. O sea, Filipinas forma parte del Virreinato de la Nueva España. Entonces, esta idea del lejano oriente que no tiene nada que ver con nosotros es que tuvo todo que ver desde el siglo XVI. O sea, lo que hemos hecho es olvidarnos de este vínculo que fue muy nutriente a partir del siglo XIX, lo cual es patético. Sí. Somos parte de la cuenca del Pacífico y no nos reconocemos así. Insistimos en mantener vivo el comercio ultramarino, que es transatlántico. Toda la vocación de nuestro país, todo el comercio internacional gravita un día al 80% del lado del Pacífico, no del lado del Atlántico. Entonces sí sería interesante también ver estos temas, porque no nada más son geográficos, también son políticos, digamos, estéticos. No, y en eso, para irnos a la inauguración, pero dejando el pensamiento en el tintero. Gracias a la cartografía se entendía que sí podíamos llegar a Filipinas muy fácil por las corrientes. Claro. ¿No? O sea, no es pensar que vas contra corriente, es saber que de manera natural así es el agua de la corriente. Porque eso es
parte del trabajo cartográfico de aquel momento de navegantes, que como bien decías, es Venecia, ¿no? Y hay que darle crédito a los que tienen un pedacito de la península, los portugueses, ¿no? No, los portugueses son los grandes. A eso voy, hay que hablar de ellos. Sí, pero por ejemplo, hoy no hemos hablado, será ocasión de otra charla, pero por ejemplo, cuando hablamos nosotros de planimetrías, me parece que las más interesantes, pensando en el siglo XV y XVI, son los portolanos, son los mapas de navegación, porque tienen que ver con el tema de la bóveda celeste, de la orientación, y tienen que ver con el tema de las mareas, ¿no? Y de las corrientes para ver cómo nos movemos. Y ahí sí serán los portugueses los que logren pillar adecuadamente estos objetos. Y les pongo un ejemplo simplemente, por ejemplo, Vasco da Gama y toda la aventura de cómo transformar el Cabo de las Tormentas al bordear África rumbo al Océano Índico en Cabo de Buena Esperanza. Cuando logran hacer ese paso, esos son los cantos de Osluisiadas de Camões, ¿no? O sea, el gran poema renacentista portugués es la hazaña de los navegantes portugueses, no siendo el piloto por antonomasia que es Vasco da Gama, el personaje central. Entonces, tampoco les viene mal leer 1000 y pico de silbas, que son octavas reales de este poema magnífico, para entender qué pasa con estos navegantes, porque a veces no quedan registrados en crónicas formales desde la cartografía, la geografía, el océano. Ya hemos dicho, órale, bueno, pues no nos seguimos, pues, vamos a dar por finalizada nuestra conferencia con un aplauso a nuestros ponentes.